la serpiente de tu pecado. Lo que les voy a compartir hoy está poderoso y súper práctico, así que espero, Señor, ayúdame a explicarme bien. Tenía algunas semanas, por cierto, sin pasar por acá por el canal, ya les comentaré por qué más adelante, pero el asunto es que hoy les quiero compartir lo que recibí el Señor haciendo jabón. Lo dejo acá arriba para los que no saben qué es hacer jabón, es una técnica de lectura bíblica que está espectacular. El asunto es que estoy haciendo jabón y paso por el pasaje que está en Números 21, del versículo 5 al 9. Lo voy a leer, dice: Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Por qué nos ha hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque aquí no hay ni pan ni agua y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes o feroces, como lo explican en otras versiones, las cuales mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés diciendo: Hemos pecado al haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros la serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Yo realmente no entendía este pasaje. Había comprendido a un pastor que comentó, dijo que esa serpiente significaba o simbolizaba nuestro pecado, pero aún así yo no comprendía. El caso es que en esta Biblia, la Biblia Peshita, esta versión que me encanta, tiene la referencia y me lleva al Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, donde el Señor dice, en Juan 3, 14 al 15, dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Yo decía: ok, Señor, ¿qué es lo que quiere decir esto? Y ahí es donde Él me muestra, y de verdad, la frase vino completica, dijo: el pecado que te mataba, allí está crucificado. Y dije: ok, Señor, yo comprendo que ahora que la serpiente de bronce era un símbolo de ti en la cruz, y que entonces cuando ellos miraban a la serpiente, entonces dejaban de ver el pecado que los estaban matando acá y lo veían allí crucificado, entonces vivían. Pero luego tú clarificas que lo mismo es para nosotros, que ya el pecado que nos estaba matando ya no está en nosotros, el pecado está allí crucificado. Señor, pero si esta serpiente ejemplifica el pecado siendo crucificado, a mí me cuesta verte a ti en la cruz y ver al pecado. Pero allí es donde me cae todo el paquete de versículos. La realidad es que Jesús en la cruz era el pecado. Jesús en la cruz Él mismo era el pecado. Él mismo era una maldición allí en la cruz. Era nuestro pecado, era nuestra maldición siendo allí en la cruz. Y eso fue lo que me sorprendió. Yo decía: Señor, entonces el pecado que durante tantos años nos acechó o que acecha todavía a tus hijos en su mente, es porque ellos no están viendo ese pecado siendo crucificado y en la cruz. ¿Dónde, ¿Con qué soporto esto que suena tan fuerte? Sabemos que por 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesús se convirtió, se hizo pecado allí en la cruz. Y cuando nosotros lo miramos allí a Jesús en la cruz, realmente estamos viendo a nuestro pecado siendo crucificado, siendo condenado, siendo pagado allí en la cruz. Entonces el pecado que te quieras echar a ti en tu mente, ya no tienes por qué verlo acá, ya lo puedes ver allá. A ese enemigo que te estaba matando, ya no tienes por qué verlo acá, lo puedes ver en Jesús siendo pagado y completamente condenado. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la verdad. Cuando nosotros miramos a Jesús en la cruz, estamos viendo a nuestro pecado siendo crucificado, siendo condenado, siendo pagado, siendo maldito, allí en la cruz. En Romanos 8:3 dice: porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Allí
en la cruz, allí en Jesús, estaba tu pecado. Entonces, ese pecado que te quiere atormentar, que te quiere hundir, que te quiere como pescar, que te quiere cazar, ese pecado realmente ya no está acá, está allá. Ya esa serpiente no está aquí picándote, esa serpiente no está acá mordiéndote, esa serpiente está allí crucificada. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. ¿Dónde se hizo maldición? En la cruz. ¿Por qué? Porque dice justo después, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ese pecado que te quiere atormentar, ese pecado que te quiere hundir, la realidad es que lo está haciendo, te está hundiendo porque lo estás viendo en ti, cuando la verdad es que ese pecado está crucificado, ese pecado ya fue condenado, ese pecado ya fue juzgado en el mismo, en Dios mismo fue ese pecado juzgado, porque sabemos que Jesús es Dios y Jesús se hizo pecado por nosotros. Allí, en esa cruz, tu pecado fue pagado. Ya no veas el pecado en ti, velo allí. Ya no veas a ese enemigo en ti, velo allí siendo crucificado. Por eso dice en Romanos 6:11, así también ustedes consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérate dónde, aquí en la mente. Cuando el pecado quiera atraparte, tú considérate muerto para él. Y el pecado es inoperante en tu vida. Ya no eres esclavo del pecado. Léete Romanos 6. Ya no eres esclavo del pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre ti, porque el pecado fue clavado en esa cruz. El pecado fue condenado, castigado en Jesús en esa cruz. Y así como al pueblo miró a la serpiente de bronce y fueron y crecieron y vivieron, así nos pasa a nosotros cuando miramos a Jesús. También tenemos vida eterna, porque Él recibió ese castigo, Él recibió nuestro pecado para que nosotros recibiéramos su vida. En Romanos 4:25 dice, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, el asunto del pecado ya fue en la cruz. No hay un segundo sacrificio, no hay, de nada sirve que tú empieces a lamentarte, que es mi pecado, que es lo que yo estoy viviendo, que voy a caminar de rodillas con una chapa para pagar mi pecado con mi sufrimiento, que voy a hacer un ayuno por mi pecado. Eso no tiene sentido y mucha gente todavía lo hace. El pecado, nuestro pecado ya fue condenado, ya fue juzgado, ya fue anulado allí en la cruz, para que nosotros no vivamos esa condenación. Por eso lo dice en Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. Esa condenación ya fue allá. Tu pecado, la serpiente que te mordía, ya no la veas aquí mordiéndote, vela allá. Entonces puedes decir, como realmente el Señor me lo dijo, el pecado que te mataba, allí fue crucificado. La serpiente que te mordía, allá está colgada. Esa debilidad que tú piensas que es imposible, como me pasaba a mí, por ejemplo, en mi atracción indeseada por los hombres en el pasado, que era algo que yo no podía controlar, que yo sentía que me gobernaba. Allí en la cruz está. Allí en la cruz ese pecado fue completamente anulado, muerto, pagado y hecho inoperante sobre mi vida. Entonces ya no tengo que verme como un pecador, ya no tengo que verme como una persona débil, ya no tengo que verme como un condenado, como un acusado, como un miserable. Ya puedo verme vivo en Cristo Jesús, porque en la cruz ese pecado fue pagado, en la cruz todo mi pecado fue allí, y en la resurrección Él me hizo una nueva criatura, dejándome como si yo nunca lo hubiese cometido. Y de eso lo he hablado mucho. Mucho de lo que luchamos en nuestras vidas es por no creer correctamente lo que Él ya logró, tanto en la cruz como en la resurrección, y eso lo explico en este video. Les quería dejar eso. Lo que tú crees que te está destruyendo, sea la adicción que sea, ya no la veas en ti, vela en Jesús. Jesús se convirtió en esa adicción, Jesús se convirtió en ese pecado para que tú fueras libre. Solamente comienza a verlo allá. No lo veas ya más en ti, véalo en Él. Ve todo lo que tú consideras que está mal en ti, velo en Él, porque Él se convirtió en pecado por ti. Él llevó todas tus faltas, todas tus transgresiones, las llevó como si Él mismo las hubiese cometido, para declararte a ti
justo, limpio y sin mancha delante de Él, para hacerte completamente libre, como si nunca lo hubieses cometido. Acá dejo sobre ese tema también. Bendiciones en el nombre de Jesús y nos vemos pronto. Chao.